Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Tú? Bien, aquí. No Sin, se ve la mano. sin rostro. No, ya veo. No, es que es parte del. Festejando, ¿verdad? Festejando Halloween. Así Y es. que además di una plática sobre Lovecraft, donde nomás fue una sola persona. Sí, así es. Muchas gracias No, de nada, ya sabes, ahí por estamos, apoyar. cuando gustes. Estuvo muy bonito. Voy a dar una segunda Sí. parte, a ver si van dos. Sí, por favor. Sí. Sí, sí. Y me preparo más todavía. No, pues Bien. encantados, ¿no? Qué buena onda. Gracias Estamos por venir. contentos porque es Halloween, mañana es Día de los Muertos y porque además Paola Juárez, la maestra filósofa, está con nosotros nuevamente. Esperemos tratarla bien para que siga regresando Gracias. la próxima semana y las que vienen. Sí, de hecho. Gracias Sí. por invitarme. Cada vez me gusta más estar aquí. No, De hecho, nuestro productor nos mandó un mensaje hace ratito, ya en serio, y dijo que te invitemos a que ya colabores con nosotros, Sí. si tienes el tiempo. Sí. Ojalá y sí, y ojalá y sí lo tengas. Ajá. Muchas Sí, nos gracias. mandó mensaje, aquí lo tengo. Ah, Entonces, luego ya firmamos el contrato. sí, y sí, todo. luego vemos lo de las ¿Dónde regalías, firmo? La regla. las regalías y todo eso. Bien, pues el día de hoy vamos a remontar el tema ¿de quién? Pues el empirismo. Del Empirism. empirism. Sí. Y pero vamos a hablar de otros dos filósofos. La vez anterior estuvimos hablando precisamente de John Locke. de Locke, ¿no? Y nos concentramos por básicamente ¿no? En Locke Sí. y en general, ¿no? No le quisimos entrar a Hume, Nos pero faltó. lo vamos, Nos ese va a faltó. ser el próximo programa, de Es hecho. que ese señor es un monstruo del empirismo. Del Sí, empirismo. de hecho. Sí, para poder dar una mejor, ¿no? Sí, imagen, faltó. ¿no? De esto y esta que viene ahorita, donde vamos a hablar de tres grandes, ¿no? De Bacon, ¿no? Dos. De Bacon, de Berkeley, ¿no? Ujú. Y de nadie más, porque Y de no hay más porque pues, nomás eran tenemos- tres, Porque ¿no? eran dos. porque no- hay más, pero ahí se van a quedar. Ahí se van a quedar en el camino, ¿no? Sí, Pues sí. sí podemos checar a muchos, a Boyle, ¿no? Ahí estamos hablando de varios que se dieron en este momento, ¿no? Precisamente ya en pleno renacimiento, ¿no? En el auge, ¿no? Fuertísimo, donde estas personas estaban participando activamente en este cambio de estructura mental, ¿no? De manera de pensar, y donde se abrieron obviamente a partir del concepto del empirismo, pues, el concepto de la experiencia como un dato en particular, pues una pugna, ¿no? Entre los anteriores, que eran los aristotélicos, ¿no? Los teoristas, los clásicos, donde se manejaba mucho el contexto de una forma deductiva, como hablamos de la vez anterior, Sí. y ellos que abogan más que nada por un inductivismo. Ahora le llamamos inductivismo, pero en ese momento era más bien una nueva filosofía de la naturaleza, Ujú. que previamente no se conocía la física como tal, se le conocía como la filosofía de la naturaleza. Y hay varias formas, ¿no? De manejarlas, que Sí. las vamos a estar tocando. De hecho, y es curioso, en la época de los griegos también, todos los tratados que hacían era sobre la naturaleza. No era, por ejemplo, ahora voy a escribir sobre el ser, o voy a escribir sobre el cosmos, sino eran sobre la naturaleza y a partir de ahí empezaron haciendo definiciones. Ujú. Entonces se quedó como tradición hacia la Edad Media también, y por eso es que la mayoría son tratados filosóficos, pero resolviendo algún problema o algún fenómeno, ¿no? Indagando en algún fenómeno de la naturaleza. Y de hecho muchos filósofos antiguos así titulaban sus libros, ¿no? De la naturaleza. Sí, que es muy Todavía. curada, hasta la fecha, algunos lo siguen haciendo. Ujú. Y hay algunos físicos que lo hacen, pero no son filósofos. Ujú. Y ahí es donde falla, ¿no? la cuestión. El cambio, la sí. rúbrica. Que podemos ver que, bueno, todavía no aparece en los tiempos de Bacon y de Berkeley, todavía no está Newton, pero sí está por ahí ya el movimiento a partir de Galileo, pues, ¿no? Cómo abrió esta perspectiva precisamente a cómo los sentidos no los podemos confiar al 100%, ¿no? Esta experiencia que tenemos no es innata, ¿no? Expresión directa como Aristóteles planteaba, ¿no? Y por ende todos ¿cómo se llaman? Platón también, no lo planteaba, todo era deductivo. ¿Y cómo ves?
¿Y qué onda Cthulhu? ¿Tú de Cthulhu? Pues desde aquí Yo vengo de es nerd. Tú vienes de nerd Y Paola viene de filósofa. Sí. No. Yo vengo de una chica que viene a aprender. No, ¿cuál? Y aprender y con todo el... Él decía, No, Sí. No, está muy bien. Qué bueno porque ya ahora ya que se incorpora, entonces eso nos va a obligar. Como lo veníamos haciendo. Sí, de hecho. O como lo hemos venido haciendo. Sí, no. Eso no quiere decir que va a ser así como que muy académico, no, porque pues, la idea es también que se abra un poco hacia el público más general y que vayan aprendiendo y se animen. Vamos a tener también nuevas, ¿cómo le llaman? Avenidas, ¿no? Sino más bien nuevos espacios, ¿no? Okay. Estamos planeando dónde hacerlo en vivo. De hecho, lo hacemos en vivo, pero con gente, entonces pues va a haber algunas sorpresas que vienen por ahí un poquito más adelante. Bien, empezamos con Berkeley entonces. Los Estados Unidos tiene una gran influencia en las colonias de Estados, en las primeras 13 colonias de Norteamérica. Fue invitado por uno de los presidentes que estuvo a su cargo de las 13 colonias, o cuando ya dejaron de ser 13 colonias. Incluso es uno de los de la primera biblioteca, por ejemplo, de la primera universidad en esas 13 colonias. Y es tanto la influencia en la educación que de hecho existe una ciudad en California al norte de San Francisco que tiene su nombre porque crece como un colegio, pero a partir de ahí se extiende tanto la universidad que la ciudad, digámoslo así, está dentro la ciudad está dentro de la universidad. Está tan extendido y pues tienen humanidades, tienen muchas carreras de filosofía, ciencias, entonces está muy abierto. También así por él se llama la Bahía de San Francisco, ¿no? Uh-huh. Sí. Tener tu nombre en una universidad y casi en una ciudad no es cualquier. Sí, no es cualquier cosa. ¿De qué época estamos hablando? Pues Berkeley es del siglo XVII y siglo XVIII, finales del siglo XVII y hasta mueren en 1753, o sea, a mediados del siglo XVIII. Lo podemos considerar como uno de los científicos más importantes de su época, pero también uno de los grandes filósofos. ¿Cuál es su aportación? Pues vamos a hablar sobre eso. Hay que recordar que el idealismo y el empirismo surgen casi al mismo tiempo, entonces es uno de los que están yendo entre idealismo y empirismo, entonces vamos a estar hablando de algunas cuestiones que de alguna manera se van relacionando, pero es de los primeros que empiezan a hacer la separación precisamente. Y precisamente ahí empezamos con esto de Galileo, ¿no? Cuando Galileo se avienta sus ejercicios, ¿no? Que lo es conocido por el telescopio y por el famoso Epure se mueve, ¿no? Etcétera, ¿no? Y sin embargo se mueve, ¿no? Pero lo más, digamos, trascendental en la física, ¿no? De lo que maneja Galileo es el estudio de los planos inclinados. El trabajo de cómo un cuerpo, ¿no? Se mueve en el espacio. Y él ahí hace este cambio radical, pues, del pensamiento, que es el suponer que no hay un aire de por medio. Si aire. Hubiera, okay. O sea, porque el aire en una pelotita o lo que sea, todo el aire lo frena. Pero ¿qué pasaría si no hubiera aire, si hubiera un vacío, ¿no? Cosa que en ese momento todo el mundo, ¿cómo se llama? Pues renegaba, ¿no? O sea, no existe tal cosa. Los griegos no creían jamás en un vacío, ¿no? Incluso los movimientos, ¿no? Etcétera. O en la nada. Ajá. Y bueno, como veremos en Bacon más adelante, ¿no? En su materialismo o en su atomicismo, que es atomista, su filosofía de la naturaleza, habla del éter. Y el éter, ¿no? Como espacio, ¿no? Dentro del vacío, no es ¿cómo se llama? Desmentido sino hasta principios del siglo XX, ¿no? Con el experimento famoso de Michelson-Morley, ¿no? Que es donde se demuestra que no existe tal cosa como un éter, ¿no? Pero mientras se mantiene toda esta cuestión ahí. Hace poquito tuve oportunidad de ver un video de Facebook donde hacen ese experimento, ¿no? Tiran una bola de boliche, creo, okay, una pluma. Sí. En un espacio que está
totalmente vacío. Ajá. No sé cómo le hacen para sacar todo el aire que hay dentro, pero sí se comprueba esta teoría de Galileo, ¿no? Ajá. Sueltan las dos al mismo tiempo y caen igual. Igualito, exactamente, ¿no? Sí. Entonces, esto Aristóteles no lo manejaba, ¿no? Él manejaba una teoría física donde hablaba precisamente de que mientras más pesado sea un objeto, más rápido cae. Y eso lo podemos ver en nuestro sentido común. Cuando vemos algo en la calle o la misma pluma, ¿no? Fuera de estos espacios, lo vemos. Entonces, trascendemos el sentido. ¡Ay, apareció! ¡Volvió! Sí, ya Que se estaba muriendo. Sí. Yo voy a seguir siendo nerd. Sí. Pero tú eres Cthulhu. Dale, sí, ya, mejor ya me quito el disfraz. Ahí está, ya no soy nerd. Ya no tengo. Y la cura es de que precisamente el hecho de brincar el sentido común es donde ya nos pone, oye, hay algo más allá de nuestro sentido común, ¿no? O sea, si nos salimos de nuestras consideraciones, entonces encontramos un mundo completamente distinto. Y esto genera una polémica increíble, ¿no? Porque la gran mayoría de las cuestiones filosóficas previas, aristotélicas principalmente, ¿no? Y platónicas, ¿no? Todo lo griego, pues habla ¿cómo se llama? De que nuestras impresiones son exactamente lo que nosotros percibimos, exactamente lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Hoy en día se nos hace muy sencillo, ¿no? Ver cosas con ¿cómo se llaman? Los aparatos de rayos X, ¿no? Sí. Y cuestiones que trascienden nuestra percepción. Que ahí nos damos cuenta que no es exactamente como vemos las cosas, exactamente, ¿no? Hay máquinas que nos permiten ver las cosas que normalmente no haríamos, o por el sentido común, como mencionaba. Sí, que sería así como contraintuitivo, ¿no? Sí. Y que son hechas con ayuda de la ciencia, vaya la confirmación. Sí, y ahí entra es el poder de Berkeley de todos estos, ¿no? A la hora de que nos damos cuenta que nuestros sentidos no son propiamente correctos para percibir, así es. Sin embargo, es posible que podamos percibir las cosas, pues entonces ya abogamos por una manera de cómo estudiar, ¿no? Es un método, ¿no? Una experimentación constante para estar poniendo a prueba nuestros sentidos. Así es. Una de las cosas que propone, o varias cosas que propone, es, por ejemplo, algo bien interesante que es sobre el ser de las cosas, ¿no? Y cómo estas existen mientras uno las percibe. Y eso me recuerda mucho, en la universidad una vez veíamos una teoría y nos decía el maestro, en la época de Descartes, se dispararon tanto esa idea de que, de la duda metódica, en que llegaban a decir que, por ejemplo, dudaban de todo, al grado de que si, por ejemplo, no estaban en sus casas, la casa no existía, ¿no? ¿Por qué? Porque como no la veían, entonces ¿quién les aseguraba que ahí estaba la casa? Dios. Entonces, ya después van a venir todos estos filósofos a decirnos, bueno, es que de alguna manera el hecho de que no lo veas no quiere decir que no esté ahí. Por la misma sensibilidad o sensibilidades con las que uno puede ir entendiendo lo que es el saber, ¿no? El ir conociendo cosas. Así es, y si me permiten mencionar un poco datos biográficos de George Berkeley, pues él nace, como mencionó usted, maestro, en un pequeño pueblo de Irlanda, el 12 de marzo de 1685. Y a los 19 años recibe su licenciatura, fue ordenado como sacerdote anglicano a los 25 años, muy joven, tal vez no porque lo quisiera, sino porque esa era el camino o la práctica normal, ¿no? Para un académico británico. Y a los 32 años termina o completa su doctorado en teología. Como decíamos también, ¿no? Es junto con John Locke y David Hume, de los que hablamos, bueno, Hume un poco, muy poco, pero Locke sí nos adentramos más a este filósofo, pues es junto con estos dos uno de los empiristas mejor posicionados, ¿no? O de mayor rango en la historia de la filosofía. Berkeley afirmaba que las ideas abstractas y abstracto mencionado como siendo lo contrario a lo concreto, a lo que se puede ver, tocar, oír, escuchar, etcétera,
Dice que estas ideas abstractas son la causa de las ilusiones que tenemos muchas veces y que no son necesarias para el conocimiento, ¿no? Y Berkeley, como usted bien hacía la introducción, profe Félix, nos va a hablar de dos ideas que espero que tratemos aquí, ¿no? La primera ya está mencionada, es que todo lo que existe y que podemos ver, los árboles, esta mesa, digamos, la televisión, todo depende de una mente que lo perciba, ¿no? Uh-huh. Ya lo mencionaron, ¿no? Todo eso va a depender de una sola cosa y va a ser nuestra mente. Y la segunda idea central de este filósofo es que está bien raro, disculpen, así es raro este señor, las cosas materiales no existen, o lo que también conocemos en filosofía como inmaterialismo, ¿no? Okay. Las cosas materiales no existen, todo está en nuestra mente. Claro, que nosotros le llamemos mesa a esta mesa, es posible que le podamos llamar mesa a otro objeto, ¿no? Distinto, ajeno. Por un convencionalismo, ¿no? Convencionalismo, exactamente. ¿Y que llega a tocar entonces el nominalismo de los universales o no? Lo que hace él es maneja o hace planteamiento de 4 ideas fundamentales en su teoría del conocimiento. Okay. Lo que hace es, por un lado, es el nominalismo, el inmaterialismo, el espiritualismo y luego el teísta. Okay. Y a esto lo vamos a ir viendo poco a poquito. Okay. Con esta forma es como va desarrollando también su pensamiento, porque aparece como un tratado filosófico. O sea, no son teorías solamente al azar, ni tampoco teorías desde el punto de vista eclesiástico, sino que más bien con fundamentos filosóficos. Y lo que hace es crear un sistema de pensamiento también, sobre todo basado en lo que le llaman el empirismo extremo. Porque lo que hace es que afirmar que únicamente se puede conocer un objeto si este objeto se percibe por la mente, que es lo que nos decía Paola. Me recordó eso el haiku famoso, ¿no? De que si un árbol cae en medio de la nada, ¿no? Y no hay nadie que lo escuche, ¿no? Si hace un sonido, ¿no? Sí. ¿Quién escucha ese sonido, no? O hay otro haiku que me gusta también y que va con el tema, que dice, ¿no? ¿Quién es el mago que hace que el pasto sea verde? Ah, ok. Pues yo, porque lo estoy viendo, ¿no? Porque le está dando esa cualidad, ¿no? Hasta cierto punto. Sí. Aunque también es interesante porque dice, por ejemplo, aquí maneja que el Berkeley, que nosotros somos los que le damos esa cualidad, no es un accidente, como lo manejaba, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Claro. Al decir que cómo lo define una cosa por su accidente. Entonces, en esa misma manera podemos decir que la taza puede ser verde o gris, como se ve, por ejemplo, reflejada. Ahí. Ahí se ve gris. Sí. Yo lo veo verde. Pero son verdes. Y aquí son verdes, entonces, ¿cuál es la realidad? Como López Velar, verde que te quiero ver. ya. O Cthulhu. O Cthulhu. Aquí está Cthulhu, mira. No se ve. Ese sí que no se ve. Ese sí que no se mira, pero ahí está. Está bien curada. Está ahí. Sí, me hubiera tenido el monito, tampoco se iba a ver, pero bueno. Regresando aquí, pero entonces. bueno, ese sería un buen planteamiento contra Berkeley, ¿no? Bueno, ya hoy en día, ¿no? Así, el hecho de que no puedan ver la máscara ahorita, ¿no? Significa que no existe. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace que tu mano desaparezca entonces? Por ejemplo, ¿no? Pero vaya, a eso también plantea lo mismo Bacon, ¿no? En ese sentido. O al menos ahorita que lo toquemos, ¿no? Pero sí es esa idea, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un fenómeno o la descripción del fenómeno sea en realidad una buena descripción, ¿no? Una descripción adecuada, correcta. Y ahí nos estamos metiendo en terrenos peligrosos porque de alguna forma estamos negando la realidad que vemos, ¿no? Sí, exacto. Y curiosamente digo, ¿recuerdas hace un par de semanas? Igual te hago partícipe de ese documento, le mandé un texto reciente del 2023 donde un grupo de filósofos y de físicos llegaron a la conclusión precisamente esta, de que se niega la realidad completa. ¿De verdad? Sí, entonces ya, pero ya estamos, por eso estamos hablando, esto es muy actual. Nuevo, sí. Fíjate, el señor de 1600. Sí, claro, desde ahí, ¿no? Estamos empujando este tipo de ideas, ¿no? Trascender nuestras propias limitaciones como humanos. Así es. Aquí traigo una definición del nominalismo, dice:
explica que todo lo que existe es particular y por lo tanto los universales no existen. Esta premisa le sirve como fundamento para sustentar la tesis del inmaterialismo, ya que la materia, según este filósofo, es una idea abstracta. Aquí se me hace bien interesante porque tanto que uno se pelea a veces con los alumnos. Entonces... yo hasta con la gente de la calle. Y con la gente de la calle, ¿no? Pero el taxi hace rato. 15. Sí, ándale, me falta un peso ahí, hijo. Yo vi que te di 15, no. De hecho, hace días me pasó me quedé esperando di una propina y pues, le di 100 pesos al señor y nomás le tocaban como 20 y según él me había regresado ya los 80 pesos. Le digo, es que no traigo nada. No, pero es que yo te los di. Le digo, no. Le digo, mira, no traigo nada de dinero, o sea, sino como mover a mi casa. Y el señor aferrado, ¿no? Hasta que dijo, bueno, pues te los voy a dar. Y ahí le traía los 80 pesos el compa, o sea, lo que pasa es que dijo, estos se pusieron a comer, a tomar y se les va a olvidar. Pues no. No, yo por eso me memorizo los números de serie de los billetes. Y ahí, ¿cuál nominalismo, no? O sea, no estaba viendo yo los billetes, pues eso no quiere decir que no existan. Regresando a nuestro tema, ¿no? Bueno, esa es la idea esta de que, ándale, ¿no? Lo que tú piensas que nombras tu cambio, pues no es tu cambio, ¿no? Es dinero que aquí ya estaba. Sí, entonces... De esa manera, entonces, lo que hace Berkeley es reconocer que solamente hay dos condiciones posibles, dice, acerca de lo que es algo material. Por un lado tenemos la concepción filosófica, según la cual la cosa está compuesta de algo invisible e intangible. ¿Sí? Y esto intangible es lo que lo va a sustentar. La otra es la que concibe la cosa simple como una combinación entre cualidades sensibles y un puesto que piensa que estas dos concepciones son las únicas posibles, pero que también, como es natural, dice, para realizar la primera equivale a adherir la segunda, entonces no se puede hacer una sin la segunda. Así es, vienen compuestos. Y aquí donde hablamos ya entonces de ese tipo de composiciones que no pueden ir solas, sino que más bien al hablar de una tenemos por fuerza que voltear, ¿no? a ver la anterior. Y algo que también me parece importante de mencionar de Berkeley es que como buen teólogo pues él elabora, ¿no? su filosofía en favor o a servicio también, como no, de su creencia en un Dios, ¿no? Él se daba cuenta que había cada vez más personas que cuestionaban la materia por sobre las ideas. Y como mencionamos hace rato, tiene un gran lema, se los voy a mostrar. Ser es ser percibido. Ese es su gran lema, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues igual repasar lo que ya dijimos, ¿no? Que el mundo solo existe si hay una mente que lo perciba. Y esta idea viene en su... Aunque hablen mal de mí, ¿no? No importa. Ni cuenta me doy. Cuéntame, doy. Y esta idea no viene en su libro Principios del Conocimiento Humano. Y al principio sí leí en datos biográficos, ¿no? que esta idea fue muy cuestionada y fue causa de muchas críticas porque cómo podía Berkeley negar algo tan obvio, ¿no? Que la cosa que veo, que toco, que huelo, no exista, ¿no? Uh-huh. Pero pues Berkeley era muy ingenioso con sus afirmaciones filosóficas y sus argumentos. Y por ejemplo, ¿no? La máscara que tenía ahorita, ¿no? Félix, no estamos tratando de afirmar que existe o no existe, ¿no? Que no está aquí como ustedes no la están viendo, sino que existe aunque ustedes no la estén viendo, ¿no? Uh-huh. Y diría, ¿no? Berkeley, no es cuestión de que esta máscara que está aquí y ustedes no la ven existen, sino que qué tan verdadero o falso es que esa máscara que ustedes no están viendo existe, ¿no? Si está ahí porque ustedes no la están viendo o si está ahí porque ustedes no la están viendo. Y eso es importante porque nos orilla a preguntarnos si de verdad pueden existir las cosas fuera de la mente. O sea, ¿yo puedo sacar una idea de la nada? No, vaya, pero o sí. O sí. Es la duda. Es la idea esta, bueno, me recordaste ahorita a Locke, ¿no? Que sí, hablamos exactamente. Y de Hume también, porque, bueno, vaya, son empiristas, ¿no?
Pero la idea es bueno, si yo puedo... La idea, ahí nada más, a lo que veo el punto específico, disculpa la interrupción, Sí, sí. la cuestión esta de que las cualidades que yo le pueda percibir a algo no son las cualidades propias del objeto, ¿no? Así es. O puedo imaginarme algo también de lo que no puedo relacionar nada, pues. Ustedes ahorita no pueden ver la máscara de Cthulhu, si es que así se menciona, pero es verde, es tejida, es muy suavecita, no se ve, Sí. no se No ve. se ve, pero aquí está. Y la cuestión aquí berkeleyana es, ¿existe o no existe para ustedes? Ustedes no la están viendo, no se la pueden imaginar, ¿no? Qué buen ejemplo trajiste de la máscara. Sin querer, ¿verdad? Pero está Sin querer. muy ad hoc. Sí, y esa es la cuestión, ¿no? De la materialidad de las cosas. ¿Cómo podemos estar seguros de que algo existe? Porque como ya mencionaste al principio, ¿no? Que yo la vea, que yo la sienta, no es cuestión de seguridad que sea así, pues. Exacto. Y por eso también el método científico que se utiliza ya en estos tiempos y en este contexto, ¿no? Que es el inductivo, ¿no? Ver, tocar, generalizar, estar seguros. Pero Berkeley, como dijo mi profe Félix, es muy extremo y va más allá del sentido común. Sí, exacto. Sí, esto lo podemos ver en el, si alguien tiene oportunidad de encontrar el mundo y sus demonios de Carl Sagan, ¿no? Existe uno de los capítulos que se llama Puff el dragón mágico, ¿no? Puff the Magic Dragon, ¿no? Donde habla precisamente de este análisis haciendo una idea de, bueno, alguien nos dice que tiene a Puff el dragón mágico en su garage, ¿no? Bueno, pues ¿y dónde está? No, es que no lo puedes ver. Y bueno, el viento que está, ¿no? No lo puedes tampoco sentir porque se mueve en lo etéreo. Tienes que creer. Ajá. Y si le pongo, ¿cómo se llama? Talco en el suelo para ver si cuando pisa y no deja marcas, ¿no? Entonces él se va eliminando todas las posibilidades, pues, ¿no? De tratar de encontrar la respuesta, ¿no? ¿Cómo se llama? O sea, vaya, una evidencia. A la pues, demostración de que su dragón existe. Y pues como no hay nada. Pero a su vez el científico se basa en esto también para afirmar que no puede negar absolutamente nada. Entonces dices tú, Más bueno, bien debe dudar de todo. Entonces alguien que te diga científico, oye, ¿crees en los aliens? No te puede decir que sí o que no, pero dices, no he visto la evidencia. Como Pero Demócrito, niego, ¿no? Me llegó ahorita Demócrito Sí, que exacto. para él lo que existía eran los átomos. Ajá. ¿Cómo podía demostrarlo? Pues con sus explicaciones. Hasta hace poco, recientemente, supimos que sí es por ahí, demostrable ¿no? Sí. científicamente Que que sí todo están está ahí. hecho de átomos, ¿no? Pero el Señor, ¿cómo le hacía hace más de 2500 años? No, pero hizo un análisis ahí, ¿no? Y se le ocurrió. Sí. Yo creo que un buen cáñamo se fue en ese entonces. ¿Quién sabe que Sí. Y bueno, curiosamente ahorita que mencionas a este hombre, ¿no? Bacon se basa mucho en Demócrito, él encuentra los presocráticos por su cuenta, ¿no? Así es. Bueno, pero ahorita, porque sí. Sí. Yo quiero hablar de Bacon, porque como por lo general está Dijimos que prohibido para- media hora, ¿y cuánto llevamos ya? Uy, ya llevamos media hora. No puede ser. Sí. Dice, en su no. discurso filosófico, Berkeley rebate directamente el concepto de ideas abstractas expuesto por John Locke. Dice, Locke consideraba que los seres humanos pueden representar tan solo las cosas particulares que han percibido y dividirlas y unirlas de diversos modos, distinguiendo así entre ideas generales e ideas generales abstractas. Además, niega la existencia de estas últimas y admite las primeras en tanto expresadas por nombres generales que denotan a cualquiera del número indefinido de objetos individuales. Estas ideas son en sí particulares. Dice, pero no adquieren generalidad por abstracción, sino por el sentido y significado que se les da a las ideas mismas. Échate ese trompaluya. Sí, tengo aquí en mis notas que Berkeley se refería a la palabra idea como algo privado, ¿no? Estaría diciendo entonces que no existe un mundo sensible común, sino muchos mundos sensibles privados que cada quien tiene en su mente, ¿no? Porque también menciona, ¿no? Que cuando habla sobre las cualidades primarias y secundarias, dice que las primarias son de extensión y de forma y que casi siempre van a depender de la posición que estemos al ver algún objeto, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy a la derecha de un carro,
yo lo voy a ver de cierta forma y para mí esa va a ser la forma del carro. Y si ustedes están en la parte de la cajuela, pues para ustedes va a tener otra diferente forma ese carro, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes percepciones de cómo se vería. O como el punto ciego cuando uno va conduciendo. Así es. Llega un punto, vas manejando, ves que traes un automóvil del lado derecho y del otro lado izquierdo, o al revés. Entonces, los puedes ver, pero llega un punto en que se te acercan tanto que desaparecen y de repente ya los traes enfrente. Y el problema es que si uno no los ve, con un ligero movimiento los puedes golpear. Y así es como se provocan los accidentes, con ese punto ciego. O por ejemplo, ahorita que le estamos viendo a Félix, dicen, yo lo estoy viendo con amor, ¿tú cómo lo ves? También, con mucho respeto y cariño también. Y bueno, esas eran las cualidades primarias, ¿no? Y en las secundarias se refiere al color, al sonido o al sabor, que estas son más bien subjetivas, ¿no? Okay. Yo puedo ser daltónica o como ahorita, ¿no? Estamos viendo que la taza es verde, pero allá se ve gris. Entonces, la realidad va a ser también, depende del estilo, ¿no? Cómo se ve, cómo se huele, o incluso las capacidades o habilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, me gustaría mucho tocar algún instrumento, escucho la música, pero es diferente, me imagino, mi oído musical a alguien que ya es un perfeccionista de la música, ¿no? Y así pues entonces está hablando que estas ideas no van a depender de la percepción, vaya, ¿no? Porque, por ejemplo, en la teoría de Locke sí existe un objeto material, ¿no? Digamos que es esta mesa, ¿no? Nosotros al percibir esta mesa lo hacemos por la idea de esa idea común que tenemos de mesa, ¿no? Pero para Berkeley, pues no, para él va a ser su idea de la mesa y ya la tuya es la tuya y así, ¿no? También aquí nos menciona que en su exposición, pues para él va a haber diferentes mundos de ideas, ¿no? No va a haber una idea sola y universal como en Platón, digamos, ¿no? Claro. Como una infinitud, pues claro, subjetivismo así, ¿no? Subjetivismo a más no poder, ¿no? Así es, al infinito. Al infinito, ándale. Sí. Sí, también, después de divagar entonces sobre el nominalismo, nombrando cosas o no ignorándolas, pero sí designándole, ahora sí que ¿qué será? Por ponernos de acuerdo. Entonces salirlas definiendo, esto nos conduce a una segunda faceta del vivo pensamiento conforme al desarrollo de sus tratados. Y esta segunda fase pues viene siendo el inmaterialismo. Dice, rechazar las ideas abstractas. Berkeley trata de demostrar su tesis acerca de la materia, entendida esta última como una sustancia corporal. Estas combinaciones son cualidades sensibles y no la base de accidentes o cualidades fuera de la mente. Lo que decía Paola hace ratito. Nosotros concebimos de alguna manera el hecho de que esta sea una taza, pero al yo denominar la taza y hay un convencionalismo, y es también que todos lo estamos viendo con nuestras cualidades, es de color verde, aunque aparezca en gris. Sí. Allá es gris y aquí es verde. Y aquí es verde. ¿Quién le dio ese nombre? Pues igual la misma, este convencionalismo del que estamos viviendo, o el hecho de llegar a un mundo donde ya todo está preestablecido. Pero ¿quién nos dice a nosotros, por ejemplo, este laberinto de ideas? ¿Cómo es que nosotros fuimos bautizando o cómo es que caímos en ese acuerdo para decir, oh, sí es cierto, esta es una taza, sin que yo la haya definido? Eso está bien difícil saber cómo fue que fuimos nombrando las cosas. Bueno, él va a decir, no, lo que hace que no hay una idea entre medio de lo que veo y el nombre de la cosa, pues él lo soluciona diciendo que es Dios. Esa va a ser su explicación después de todo. Y que le dijo a Adán que nombrara las cosas. Eso sí. Aquí no me menciona a Adán. No lo menciona. Sí, a mí sí me gustaría recalcar este punto, ¿no? En particular, volviendo a lo que decías. Muchas de estas ondas son como
rechazos no a la idea de Dios en sí, sino a las ideas que se tenían acerca de Dios, ¿no? Ah, sí. Entonces, No, pero él defiende a Dios. Sí, claro, todos lo están defendiendo, pero ni siquiera lo están defendiendo porque no hay ataque, Así es. ¿no? Sino que, no, y no hay duda. Volvemos a Locke, ¿no? Es que Dios es incognoscible, no lo puedo conocer. Pero eso no significa que Dios no exista. Sí. Ajá. De hecho, lo mencionamos, ¿no? Sí, es exacto. No significa que no exista, puede existir para ciertas personas, pero para él, más que nada, como que deja fuera ese tema, ¿no? Sí, o sea, el hablar acerca de... Por problemas del contexto en el que vivía, ¿no? Bueno, si no, igual ateo no creo que haya sido, ¿no? Pero igual Descartes, ¿no? Todos ellos, sí. Eran víctimas de su contexto, vaya. Sí, más víctimas. Claro, todos somos víctimas de nuestro contexto. Sí, somos arrastrados. Así es. Víctimas. Somos arrastrados al sentido común que casi nunca es común. Que bueno, por eso entra ahí Bacon, pero ahorita. Sí. Bien, entonces decíamos, lo que logra hacer Berkeley es unificar en un solo concepto tanto cualidades primarias como secundarias, puesto que no se puede separar una de las otras, a diferencia de lo afirmado por Locke, quien señalaba que todas las ideas provienen de dos mundos o de dos fuentes distintas, la sensación y la reflexión. En conclusión, entonces, dice, la materia, como todo lo que existe, solo existe en espíritu. Esto lo dice Berkeley y nos lleva a este tercer momento de su filosofía, que es el espiritualismo. Okay. Dios. El ser, lo combiné con Dios. El Sor de las Sor cosas. Berkeley. El Sor Berkeley. Dice, el ser es ser percibido, que es lo que... Porque se estaba muy fuera de su contexto. Sí. Sor Berkeley nos dice que el ser es ser percibido. Así es. ¿Y qué significa eso? Bueno, aquí hay una pequeña afirmación sobre la percepción, ¿no? Dice sobre la causa de la percepción, dice que si las cosas que no se pueden percibir únicamente existen mientras que son percibidas. Dice, parecería que si salgo del despacho, la mesa, los libros, el ordenador, dejan de existir porque ya no son percibidos. Berkeley responde que no hay nada que no sea percibido, porque cuando salgo de mi despacho, Dios sigue percibiéndolo. Por consiguiente, su teoría no solo depende de la existencia de un Dios, sino de la de un Dios muy concreto, cuya participación en el mundo es continua. Pero además de eso, aquí tengo una pequeña anotación sobre en Berkeley qué es percibir. Y bueno, aquí dice, adquirir el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones, que son sensación-efecto, que comunican los sentidos. Eso sería la definición de percepción para Berkeley. Sí, o sea, llegas y ves, es un árbol. Esa es tu percepción. Sí. Pero esa percepción no la puedo nombrar directamente conocimiento. Ya si me meto en otros cotorreos resulta que el árbol no es un árbol, es un arbusto, ¿no? Eso diría Bacon, ¿no? Mis sentidos me pueden engañar. Sí, claro. Déjame primero acercarme, ver bien. A lo mejor ni es un árbol, a lo mejor es una sombra. Ándale. Le das un traguito y luego ya te convence. Aquí sería la diferencia, entonces, de lo que es conocer y saber. Porque uno conoce cosas, pero conforme te vas adentrando a ellas, es cuando ya las sabes. Así es. Sí. Perfecto. Que tiene que ver con la experiencia también. Entonces, qué suave está esto. No, claro que sí. Muy profundo. Sí. Imagínate, por el cotorreo me viene a la memoria pues el cuento de Funes el Memorioso de Borges, ¿no? Donde no existe ya concepto alguno, porque en todas las hojas, como él recordaba cada hoja de cada árbol, ¿no?, que había visto, pues no encontraba pues que la palabra hoja existiera, porque tenía bien definida todas las millones, ¿no?, trillones de objetos. Qué buena memoria. Sí, claro, esa es la onda de Funes el Memorioso, ¿no? Sí. Que para él no, como tiene un recuerdo de todo lo que ha vivido, entonces los conceptos desaparecen porque cada cosa tiene su nombre, tiene su objeto, ¿no?, en particular. Entonces se vuelve, bueno, esa es la cura, ¿no? Sí.
Que es como esta frase de, en el nombre de la rosa está la rosa, ¿no? O sea, todas las rosas se contienen en el mismo concepto. Bueno, ahí estamos hablando precisamente ya de la onda universal tomista propiamente, ¿no? Que ya es el realismo moderado, el con fundamento en res, ¿no? Con fundamento en la realidad, ¿no? Ahí está manejado el nombre de la rosa, ¿no? Y bueno, ya Eco habla ya de la obra abierta, ¿no? Y de qué significa, ¿no? ¿Qué significa significar, el significante? Sí. Etcétera. Ya nos metemos También muy profundo. Pero de nuevo, ¿no? Esto porque lo estamos... no, claro, sí, me encantaría. Pero la cura es, bueno, ya eventualmente lo hacemos, ¿no? Pero la cura es que todo esto surge a partir de estas personas que estaban trabajando en este momento, ¿no? Previo a esto no había pregunta. O sea, era claro para todos que lo que estábamos viendo era lo que es y no hay de otra. Y ya, hasta ahí. ¿Y por qué es? Porque así Dios lo quiso. Así Dios lo quiso. Sí, porque así me hizo Dios. Sí. Bien, entonces, cuando hablamos de el ser es ser percibido, lo único que percibimos son ideas, dice. Y que solo existen los espíritus y las ideas que ellos perciben. Esta afirmación es el resultado de la posición gnoseológica. ¿Cómo se originan nuestras ideas? No es la materia como ya se ha señalado, puesto que la materia no existe. Quedan solo dos alternativas entonces. Por un lado tenemos las ideas provocadas por otras ideas, o bien tienen su origen en una sustancia que ya no material, sino más bien incorpórea y activa. Espiritual será. Espiritual. Entonces Berkeley dice, tengo ideas de las cuales sé que no soy la causa. Puedo formar imágenes, pensar en algo y luego dejar de pensar a mi elección. Que estas ideas obedezcan a mi voluntad revela que mi voluntad es una causa y una explicación suficiente de ellas. La causa, pues bien, debe ser un espíritu. Y ese espíritu es Dios. Aunque yo lo niegue, pero no importa. O sea, pues, justo en el Cora. Por eso les comentaba, no es muy sagaz con sus argumentos. Sí. Y sácalo de ahí. Sí. Sabe. Pues yo lo quise invocar y nunca me contestó. Ahora que está es que ya no existe. Es que ya no existe. Existe en su idea. En su idea. Es que no lo escuchaste. En su momento no. Te mandó el helicóptero para salvar. Ándale, y no. Todavía no lo... Sí, no. Yo me quise esperar a un yate especial. Sí, exactamente, sí. Lo dejaste pasar. Sí. No, contigo. Ay, esas huellas entonces no eran mías. Sí. Esas huellas no eran las mías. No eran las tuyas esas huellas. Mira nomás, la necedad. Sí. Pero bueno, habrá otras oportunidades. Sí, por favor. Cura local. Sí. Cura local. Chistes muy locales, ¿no? Sí. Bien, ¿cómo la ven? No, pues increíble, sí. Difícil, me causa dificultad no tener compatibilidad con sus ideas porque para mí, pues lo que veo sí existe, ¿no? Sí, o sea, en principio. Entonces es contraintuitivo, ¿no? Por eso sí, propiamente. Demasiado, sí. Y es que también yo creo que la sociedad que vivimos, o la forma como hemos sido creados también en este mundo más material, ¿no? Soy materialista. Soy materialista. Entonces, está Bacon para eso. Está Bacon para eso. Pero lo interesante también es sí, que por otro lado lo jala mucho, ¿no? Ya para terminar un poquito entonces, todas esas reflexiones espiritualistas o en cuanto al espiritualismo nos llevan a la última instancia. Dice, en estas reflexiones Berkeley adopta la posición teísta. Esa va a ser la respuesta. Dice en su tesis, dice Dios conoce o comprende las cosas y que Él conoce, entre otras cosas, que es el dolor, dice por ejemplo. Incluso cada especie de sensación dolorosa y que es para sus criaturas experimentar el dolor, eso no constituye para mí problema alguno. Pero niego terminantemente que Dios, aunque conoce y algunas veces causa sensaciones dolorosas en nosotros, puede experimentar el mismo dolor. Nosotros somos espíritus limitados y dependientes, que estamos sometidos a impresiones de los sentidos, de los efectos de un agente externo, que al producirse contra nuestra voluntad son a veces penosos y molestos. Con esto Berkeley concede entonces que a Dios
pues viene a ser el poder de toda causa, puesto que es un espíritu y es infinito. Y es todopoderoso. Y es todopoderoso, o sea, que si hace las cosas escondidas, Diosito te está viendo. Aunque esa ya es otra concepción también ya muy, claro. muy ¿cómo lo podemos llamar? De contracultura o de culpas. Bueno, sí, ya es otra, ya es una cuestión ya más teológica en Sí. ese sentido, ¿no? El cómo adecuas tus actos a lo que tú consideras que es Dios, ¿no? Ujú. Que bueno, esa ya es otra cuestión. Pero sí, en ese entonces no había duda, ¿no? No había duda y tampoco culpas morales, ¿no? Si lo podemos llamar de esa manera. Bien, híjole, que casi se nos fue la hora. Y apenas vamos empezando. Sí. Vamos a tener Vamos a que hablar tener con que nuestros productores para hacerlo 2 horas. No, pues igual y tocamos a Bacon en el próximo programa. ¿Qué te parece, Paola? Como sí, está bien. Sí. Lo estamos haciendo para que Sí, venga. sí, para que regrese. Sí. Así, ups, mira, ya no nos alcanzó el tiempo para... Ya Híjole. tengo el programa hecho. Exacto. En 30 años, ¿no? Volviendo, seguimos con... Celebrando la vuelta Sin de... ustedes. Sí, ándale. Seguimos hablando del empirismo. No, pero eso es, ¿no? Es lo importante, ¿no? Que de repente uno se mete, ¿no? Y pues, con el fin de preparar el programa para ustedes, ¿no? Para nosotros también. Hacerlo entendible y entenderlo. Encontramos más cosas y te das cuenta de que pues sí es importante que toquemos todos los temas, ¿no? Sobre todo ahorita, por ejemplo, con Berkeley me acaban de abrir los ojos, ¿no? Yo no venía preparado para Berkeley, pero Es que pues es esto muy ya difícil. te das cuenta cómo está la situación, ¿no? Y pues sí, dan ganas de llorar. No, y es muy interesante No, porque... es a mí se hace interesante porque les comentaba yo hace rato, cuando lo vi yo en la licenciatura, pues no profundizas, nomás ves como el nombre, las fechas cuando nace, muere, No, claro. y alguna otra, que otra frase y a Los ver qué datos quiso decir. generales. Ajá. Y a lo mucho, en la época, como viste, el siglo pasado, entonces para conseguir copias era más fácil conseguirlo en inglés, por la cercanía con San Diego, a conseguir una traducción, porque además las traducciones muy malitas, las que se bien en español y a veces en castellano que no entendíamos en realidad. Entonces era más fácil verlo. Lo interesante es que lo puedes leer en inglés en su idioma y ahí también ves más ideas todavía. Que le entendía más bien o mal, pues era otra cuestión, ¿no? Que sí, es con la práctica, pues. Pero sí, la visión que uno le puede dar ahora, después de un buen tiempo, pues ya es otra. Ahora sí como que no solamente te cae el 20, sino le entiendes mucho mejor. Y pero te das cuenta que es bien vasto. Sí. Y lo poquito que uno va entendiendo aquí, híjole, se recorre más y más, ¿no? Sí, claro. Sí, sobre todo yo digo, esto no es tanto que lo haya visto yo en filosofía, pero sí lo veo ya implícito en la física. Entonces te das cuenta de repente de cómo estas cosas que ya vienen por la educación, que, ¿no? En la física por la cuestión de la óptica que él trata. ¿O en Pues, qué no solamente la óptica, sino en general la forma científica de cómo manejas, ¿no? O sea, obviamente el método científico ahí siempre está en la pregunta, ¿no? O sea, podemos hablar de cosas donde la gente hizo grandes descubrimientos que no tienen nada que ver con el método científico. A veces por error. Sí, Fleming, por ejemplo, y la penicilina, ¿no? Que dejó ahí el pan afuera, ¿no? Pero en el Y cultivo creo de que la bacterias. pasteurización también, ¿no? ¿Me equivoco? Esa es la hervir, Sí, ¿no? sí. Con Pasteur, pues. No es igual, pero sí. O sea, no sigue, digamos, un método de observación, Ajá, sino sí, que de sí, repente te das cuenta, ¿no? O Röntgen con los rayos X, ¿no? O sea, se acercaba mucho, traía siempre un pedazo de chocolate en la ¿cómo se llama? La bolsa, y trabajando con microondas se dio cuenta de que se le derretía el chocolate. Entonces de ahí salieron los microondas que ahorita utilizamos, ¿no? Para calentar la comida. Pero, o sea, vaya, no tiene que ver eso con propiamente así de veo, hago una hipótesis, luego hago una ese sería el camino correcto, pero ahí te das cuenta de que no, de ahí viene ya, te digo, Popper, Kuhn y todos los demás, ¿no? El falsacionismo, me encanta el falsacionismo. Es lo que les iba a comentar hace ratito, ¿no? Lo que estás platicando y cómo para aseverar algo que es que
que es falso o verdadero, pues recurrimos a estos métodos. Y bueno, esa primera aproximación hablando del fascismo la va a hacer precisamente Bacon, ¿no? Con esto cuidado ya de los ídolos, etcétera, hay que tener cuidado porque no todo lo que percibo, pero soy capaz o tengo la capacidad de trascender este tipo de cuestiones y llegar ¿cómo se llama? A un conocimiento verdaderamente científico. Sí, ¿no? de esto me acuerdo con Bacon, que decía, por ejemplo, ¿no? Si queremos saber si los metales se doblan con el calor, no hay que generalizar, mejor hay que ver cuáles son los que no se doblan con el calor, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. O sea, checando otra forma de ver las cosas, no solamente el camino correcto o dictado, que es general, ¿no? Exacto, hay que también los tener protocolos, ¿no? imaginación para hacer otras cosas. Sí, sí, como dicen los gringos, think outside the box, ¿no? Ándale, Sí. exacto. Sí, salirte de la caja y ver qué más hay, ¿no? Aparte De vez en cuando, que es lo que Bacon quería también, ¿no? Salirte del convencionalismo con estos 4 ídolos que, bueno, al parecer ya los vamos a platicar la siguiente ocasión. Ahí los vamos a completando poco a poco. Sí, ¿no? Y que todos tenemos, en Sí. sentido mayor o menor, todos somos víctimas de lo erróneo que puede llegar a ser para nosotros adquirir conocimiento, ¿no? Sí, exacto. Y sin que nos demos cuenta, Mario. Sí, esto habla de una introspección constante en cuanto a nuestras afirmaciones, etcétera. Qué O sea, difícil sí. y qué cansado. Sí, claro, ¿no? O sea, fíjate, curiosamente, ahorita que hablaban de lo del taxi, me pasó hace un par de días tomando un taxi, por lo general, pues, es particular para ir para la casa, ¿no? Ajá. Y la persona cobra 45 pesos por un taxi especial, ¿no? O sea, Ok. tomas el taxi tú solo. Pero si hay 3 personas, cada uno paga 15. Okay. Ahora, si hay 2, uno de ellos puede pagar 30 y el otro 15, no hay problema. Okay. Pero nos subimos 2 y cuando nos subimos fue, oiga, le dice, ¿lo quiere especial? Le dice al muchacho que había llegado antes que yo. Y dice, no, yo pago todo. Órale. Y le dio los 50 pesos y le regresó 5. O sea, vaya. Pero, oiga, no, pero ¿por qué no me está dando bien el cambio, no? Y dice, no, pues es que dijiste que pagabas todo. No, yo dije que pagaba los 2. Y, Pues por eso. ajá, por y fue así de, ¿vale? No, o sea, que pagaba los 30. O sea, el señor va a pagar lo suyo. Ok. Y el taxista agarró y 30 dijo, y tú 15. ajá. Pero el señor, el taxista dice, es que usted dijo que pagaba todo. Sí. Entonces, por eso le cobré a usted todo, ¿no? Ajá. Okay. O sea, ve, y el pleito se volvió increíble porque esta persona no aceptaba que había dicho todo cuando se había subido. Sí. Pero es que yo no quería decir todo, me refería, o sea... Mi parte de dos. Otro de los ídolos de Bacon, ¿no? El lenguaje. El lenguaje, los problemas exactamente. con el lenguaje. Que sería una falacia del mercado, ¿no? Sí. Que le llaman, ¿no? Un ídolo. Falso ídolo del advertisement. mercado. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, pero ya igual vamos a terminar en 1 hora y media. Así Sí. Mejor lo Ya nos dejamos para vamos. la próxima. Sí. Además hay fiesta de Halloween en algún lugar. Ándale. Sí. Vámonos. Vamos a ir a Mamut. Si quieren, no sé. Sí, un ratito yo Un digo. ratito ahí por si gustan acompañarnos. Ya no es para cerrar. Dice aquí algo interesante que viene dice Berkeley en sus 3 diálogos, porque escribió 3 diálogos con 2 personajes, uno se llama Gilas y el otro Filonus, Sí. Ok. o Filonus. Dice, parte de Dios como motor de toda causa sensible. Dice, y lo maneja en como 5 puntos. Uno es, los objetos del conocimiento humano son ideas impresas en los sentidos. 2, junto a las leyes existe algo que les dice que las percibe. Ese ser lo llama mente, espíritu, alma, yo. Eso viene como en una sola cosa englobado. Y luego 3, las ideas o sensaciones percibidas por nosotros no son producidas ni dependen de la voluntad de los hombres o del ser humano, ¿no? Hoy en día. 4, por lo tanto es evidente que conocemos a Dios tan cierta e inmediatamente como a cualquier otra mente o espíritu distinto del propio. Automáticamente nos llega el conocimiento Sí. de que Dios existe. Y por último, lo que vemos, oímos, sentimos o por cualquier otro modo percibimos por los sentidos es un signo o efecto del poder de Dios. De este modo, Berkeley y Descartes, como decía mi maestrito, o Descartes como decimos nosotros, dice, aunque tremendamente opuestos, funcionan como las 2 caras de la misma moneda, con 2 teorías muy distintas en cuanto al conocimiento y a la metafísica, pero con una misma respuesta: Dios. Sí, porque es que es el problema, ¿no? Si niegas que existe causalidad, entonces
por qué las cosas ocurren como ocurren. Ajá. Así es. Dios. ¿A quién le vas a echar la culpa de las causas? Pues Ajá, a Dios. pues a Dios, Ni ¿no? modo que a la nada, o ni modo Sí, que sí. aquí. Y la explicación más constante o de moda, digamos, pues era esa, ¿no? Ujú. Sí, claro, ¿no? La Y hasta voluntad fecha, de o sea, Dios. ¿cómo es posible Por eso que de digo, es repente... víctima de su Sí, contexto. No soy yo, fue Dios. Sí, Ah, ándale, ok. fue mi contexto. Fue mi contexto. ¿Por qué no nací en otra época? Sí. Sí, O más adelante. No, pues aquí nos tocó vivir. como- Ándale. Deberíamos de, para la próxima vez, checar quiénes son los contrarios que hablan más bien, qué ¿Quiénes filósofos oponen, hablan no? en contra de la filosofía de Berkeley, porque niega lo material, ¿no? Claro. Ha de haber varios, muchos, que dicen, Bueno, sí, óyeme, esto está... pues Bacon es materialista propiamente, ¿no? Ah, pero Bacon es antes, unos Ah, Sí, bueno, sí. sí, años tienes razón, antes, es después, sí. sí, tienes razón. Ajá. Este señor es después. Sí, este es de ¿qué decía? 60 años de Sí, diferencia entre sí, la cuando- muerte de Bacon y el nacimiento de Berkeley. Ujú. Ok. Sí, Bacon muere en 1625 y digo, Nace 20 años Bacon, sí, y en el 85 nace Nace Berkeley. Berkeley. Ok. Entonces sí, hay un ¿Y espacio de Newton, 60 años. Newton en qué momento está? Newton es más o menos intermedio. Son de ese siglo XVII que dio mucho, pues. Lo que sí está en contexto Bacon es con Galileo, con Robert Hooke, del que mencionamos la otra vez. Varios también, o sea, vivieron contemporáneos, ¿no? Ellos en relación a la ciencia, Bacon a la filosofía, pero pues sí toma mucho Aunque del Leibniz es contexto anterior, científico. Leibniz está al mismo tiempo que Está en medio Newton. de ellos dos. Es el mismo tiempo que Newton, el gacho. Sí. Es que era bien maldito. Ay, ya. Pero Pero gracias bueno. a él estamos Todos. aquí. Todos, bueno. Yo me acuerdo que leí de todos Berkeley, yo me acuerdo en- que leí de Berkeley que él daba pláticas diciendo que en el cristianismo era normal tener esclavos y si estaban bautizados, mejor. Ah, Por eso se vino a las 13 colonias, porque era feliz aquí. Así Sí. es, tenía a sus señores que hacían todo por él. Sí. Pero qué raro, fíjate, o sea, hablar también de la ciencia, del percibir, del pensar Ujú. y ser así de mala gente, pues Bueno, es Es que en que- ese entonces, o sea, en ese entonces la esclavitud era parte normal. de todo. pero sí había anti-esclavistas también, que, o sea, pensando moralmente, sí decían, está mal que trates así a las Sí, personas, pero ¿no? era como ahorita la sociedad de animales, ¿no? Sí, en ese entonces, pues, no era... O sea, no eran grupos Estás que... diciendo animales a los esclavos. A los clavos ajenos. Sí, pues eso eran No. para ellos. Pues sí, o sea, en ese entonces eso eran para, ¿no? Eran como animales, ¿no? Los Bestias. marcaban y los Los- vendían y Y los compraban y los los vendían, sí, compraban, sí. ¿no? Pero sí, o sea, era, sí. Es lo que O le sea, ahora sí reclamo que a- hablar de la esclavitud es un tema Sí. delicado, ¿no? Como es alguna idea muy moderna, que curiosamente hoy hay más esclavos que antes, ¿no? Pero, Sí. Ay, también. Sabemos eso sí. porque firmamos contrato. Y... sí, sí, claro, bueno, pero eso ya es, no, tú decidiste. No, los niños que hacen las camisas que uno trae, Sí, de hecho. esos son los esclavos actuales. Eso es lo que hay un chiste de Bill Burr que me encanta de eso, de que así de, para adoptar a un niño iría por el que hizo esta camisa, ¿no? Llegar a la fábrica, ¿no? Y, Ay, ¿qué onda? no, ¿Tú, Vero? pues. ¿Hiciste esta camisa? Vete. Y ya lo llevas. Estará curada, ¿no? Ese y un niño de guerra. Ese es- Nos van a funar por tu culpa. Ese es Un niño soldado, porque luego hay broncas, ¿no? Entonces, Ay, es para que te defienda y el otro pues hace cosas. no, ya me dio calor. Ya me dio calor. Ese chiste está como para está como para los ingleses. ¿Cómo se llamaban estos? Los del The beard is dead. What do you mean is dead? Es el Monty Python. Sí, sí, de Monty ya, Python. Sí, pues sí. O sea, ese tipo de comedia. Sí, gracias. Pesada. Sí. Ay, pesada, ¿no? Es la verdad. Como la que hace Poncho. Ándale. Ok. Saludos. Saludos, Sí, Poncho. compañeros saludos a Poncho, de la acá, fulana. nada Sí, más. si nos También, escuchaste, ¿no? agarra tips. Sí, Bueno, nos despedimos. sí. Un gusto que estés de regreso. Que estés de regreso. Gracias. Que estemos de regreso. Un Entonces, placer verlos. pues nos vemos aquí el próximo miércoles. Sí. Con Francis Bacon. Yes. Muy bien. Kosher. Coche. No sé.